Esa gente de las inversiones, ¿qué tal? Empezaremos hablando hoy de quién fue Dow y por qué era tan importante. Antes de que existieran los análisis técnicos modernos, antes de los indicadores, los patrones o las plataformas, hubo una persona que intentó responder una sola pregunta: ¿el mercado se mueve al azar o responde a una lógica? Esa persona fue Charles Dow, fundador del Wall Street Journal, uno de los periódicos de reporte financiero más importantes de los Estados Unidos. También fue uno de los creadores de los primeros promedios bursátiles. Un poco de contexto. Charles Dow fue un periodista financiero, no fue un operador del mercado. Cofundó el Dow Jones y fue el primer editor del Wall Street Journal. La media del Dow Jones y la teoría del Dow nacen de la misma persona, Charles Dow. A finales del siglo XIX, Dow creó el Dow Jones Industrial Average como una herramienta sencilla para medir la salud general del mercado, mientras que, a través de sus editoriales en The Wall Street Journal, desarrolló las ideas que más tarde se organizarían como la teoría del Dow. Aunque una es un índice numérico y la otra un marco teórico, ambas comparten el mismo propósito: entender el comportamiento del mercado a partir del movimiento real de los precios, no desde la especulación ni la predicción. Dow no era un inversor activo, él no estaba buscando señales de entradas perfectas ni nada de eso. Buscaba entender más bien cómo se comportaba el mercado como un conjunto, como un todo. Uno de los grandes principios del Dow era que el mercado ya los reflejaba todo. Dow partía de una idea fundamental: los promedios bursátiles reflejan toda la información disponible, no solo datos económicos, también expectativas, miedos, euforia, consenso y todo eso por ahí para allá. Por eso Dow no analizaba noticias una por una, analizaba el resultado final de todas ellas, el comportamiento de las medias del mercado. Las medias no estaban explicando los porqués, más bien estas mostraban el resultado. Para Dow, el mercado no se mueve de forma caótica, se mueve en tendencias, pero no todas las tendencias tienen el mismo peso. Dow describió 3 niveles de movimientos comparándolos con las olas del mar. La tendencia primaria sería la marea, la secundaria serían las olas y la tendencia menor es el ruido de la superficie. Confundir estos niveles es uno de los errores más comunes del análisis técnico, como vimos en el video anterior de las tendencias. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por una zonita aquí en la pantalla, lo vas a ver. Te lo recomiendo mucho, es un video que abarca lo esencial y lo primario de las tendencias. Ok, entonces, como decíamos antes, cada tendencia tiene 3 partes según la teoría del Dow. Dow observa que las tendencias no empiezan de forma evidente, no empiezan de golpe, se desarrollan por etapas a medida que cambia la forma en que el mercado percibe el precio. En la primera etapa solo una minoría actúa, son participantes que entran cuando el contexto todavía es incierto, cuando todavía no se sabe qué está pasando. No hay confirmación, no hay consenso en esta, y la mayoría del mercado aún desconfía del movimiento. Algunos se echan para atrás, algunos están escondidos todavía y otros pocos empiezan a actuar en ese momento. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, la tendencia ya es visible, ya empiezas a ver algo, ya empieza a formarse algo. Más participantes se suman, el movimiento se vuelve un poco más coherente, se empieza a volver coherente y el mercado empieza a aceptar esa nueva dirección. Ya se está formando la tendencia, ya se puede empezar a ver esa tendencia. Aquí no se trata de euforia, sino de confirmación. Ya hay mucha gente que está confirmando, todos esos que estaban todavía esperando ya ahora empiezan a entrar. En la etapa final, el movimiento sigue avanzando, pero la fuerza ya no va a ser la misma. La mayoría ya está adentro, las expectativas son altísimas y cualquier decepción tiene muchísimo impacto. Dow no usaba estas etapas para adivinar techos o suelos, las usaba para entender en qué punto del proceso se encontraba el mercado en ese momento. Su objetivo no era anticipar el inicio exacto, sino participar cuando la estructura ya era reconocible, cuando ya tú te das cuenta que hay una estructura real. Otro tema clave de su teoría era la confirmación entre las medias y la coherencia del mercado. Otro pilar clave era esa confirmación. Para él, una señal aislada no era suficiente, las medias debían confirmarse entre sí. Si una parte del mercado avanzaba pero otra no la acompañaba, la lectura perdía fuerza. Dow no buscaba la velocidad, buscaba la coherencia. Entonces, cuando Dow hablaba de las medias, no se refería a las medias móviles como las que usamos hoy en día, se refería a los promedios del mercado, grupos de acciones que representan distintos sectores de la economía. Si el marco estaba sano, esas medias debían moverse en la misma dirección. A día de hoy seguimos usando ese mismo principio, aunque con herramientas más modernas, por supuesto. Ya no miramos solo promedios, comparamos índices, sectores, activos relacionados y distintos marcos de tiempo, pero la lógica es la misma: buscamos la confirmación y no anticiparnos. Entonces, como resumen ultra corto, las medias del Dow no son medias móviles. Si no sabes lo que es una media móvil, vamos a verlo más adelante, así que dale suave. Estas medias que él se refiere son promedios del mercado, grupos de acciones que representan distintas partes de la economía. Dow las comparaba para ver si el movimiento era coherente, no para buscar señales de entrada. Ok, veamos entonces el papel del volumen en la teoría del Dow. Para él, el volumen no era el protagonista, pero sí un testigo clave del movimiento. El precio es lo que manda. El volumen solo confirmaba si el movimiento tenía un respaldo. El
volumen no crea las tendencias, no decide hacia dónde va el mercado. Lo que hace es responder, muestra cuánta participación hay detrás del movimiento. Cuando el precio avanza y el volumen aumenta, el mercado está diciendo que hay consenso, que hay un interés, hay un compromiso real. Pero cuando el precio se mueve sin un volumen que lo acompaña, la lectura cambia. No es una señal inmediata de giro, pero sí una advertencia. El mercado avanza, pero no todos están participando. Y cuando eso ocurre, la tendencia pierde fuerza interna. Entonces Charles Dow nunca construyó la teoría para adelantarse al precio. No buscaba el mínimo perfecto ni el máximo exacto, buscaba entender el proceso, y eso no hace su teoría obsoleta, la hace prudente. Hoy el mercado se mueve más rápido, hay más información, más noticias, más ruido y más reacciones impulsivas, pero nada de eso elimina la necesidad de estructura. Más velocidad no significa más claridad, al contrario, cuando más ruido hay, más importante es distinguir qué movimiento tiene sentido y cuáles son solo reacciones. La teoría del Dow no compite con indicadores modernos, con algoritmos o plataformas más avanzadas, más bien las ordena. No te dice qué botón presionar, te dice cómo interpretar lo que ya estás viendo. Dow no te promete certeza, te ofrece algo más útil, te ofrece el criterio. Su teoría no es para decir cuándo entrar, sino para enseñarte a no operar sin entender el mercado. Otra pregunta que puede surgir es ¿qué pasa si en realidad el mercado no tiene ninguna estructura? En el siguiente video vamos a hablar un poco de una teoría, de una hipótesis llamada el random walk o paseo aleatorio. Estaremos viendo el paseo aleatorio contra la estructura del mercado. Este fue un pequeño video solamente para explicar un poco por encima de lo que es la teoría del Dow. La teoría del Dow, por supuesto, es mucho más extensa. Estamos tratando de resumirla, pero es muchísimo más extensa y un poquito más complicada. Si prefieren algún día ver algún video un poco más a fondo, más detallado de lo que es la teoría, de todo más a detalle, será un video larguísimo, pero si lo quieren, se hace. Así que nos vemos en la otra.